Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, Dios les bendiga. Queremos recordar que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 12, comenzando a leer en el verso 12. Y lo que el Señor acaba de hacer hace un momento, moverse en medio nuestro de una forma tan linda, tocando nuestros corazones, llenándonos con su Espíritu Santo, está confirmando a cada uno de nosotros lo que vamos a leer y lo que queremos hablar hoy, que es una verdad muy importante. Ahí dice entonces 1 Corintios 12, verso 12 en adelante: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes honestas no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y a cada uno individualmente un miembro de él. Amén. El propósito de compartir esto esta tarde, que es algo de lo que hemos hablado varias veces en el transcurso de años, pero el propósito de hoy es recordar ese concepto. Somos un cuerpo. O sea que cada uno de nosotros, está diciendo ahí, somos una parte de ese cuerpo, un miembro de ese cuerpo. Y por lo tanto, según lo que acabamos de leer, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, somos importantes. Somos importantes, tenemos un papel, un rol el cual se dice aquí, según el Señor le agradó. O sea, no debemos estar descontentos con lo que el Señor quiso para cada uno de nosotros, fuera nuestro rol, nuestra parte, nuestra intervención, para qué estamos allí en el cuerpo. Amén. Cuando uno se tropieza, va caminando y se tropieza, y ya vas para el suelo, ¿verdad? Ahí, en ese momento, muchos miembros del cuerpo entran en acción, ¿verdad? Los ojos rapidito miran hacia dónde vamos, ¿verdad? Si es un terreno plano, si es un terreno escabroso, si hay espinos, si lo que sea. Las manos, los brazos se extienden para amortiguar el golpe. Músculos, tendones, el cerebro está
muchas cosas a veces ni pasan por el cerebro, tal vez son pura reacción del cuerpo, pero muchos miembros tienen que ver, ¿verdad? Amén. Cuando veamos a alguien que tiene aquí una rueda así, un golpe, una rueda como una medalla aquí, es porque esa persona se cayó y no hubo brazos que se extendieran para ayudarlo, ¿verdad? Quizás le dio un paro en el corazón y se fue de cara y el cuerpo no pudo reaccionar. Por lo general, muchas veces esos golpes aquí es porque esa persona estaba totalmente ebria. Y los ebrios, eso les pasa, ¿verdad? Cuando van para abajo y cuando sienten aquí es donde mete la cara, ¿verdad? Amén. No hubo ojos, no hubo brazos que se extendieran para ayudarlo. Y el cuerpo es el que sufre, ¿verdad? Amén. O sea que, hermanos, qué responsabilidad es la nuestra como miembros del cuerpo para protegerlo, para ayudar al cuerpo. No pensemos solo en nosotros, ¿verdad? Sino somos los unos ayuda de los otros para que el cuerpo pueda ser un cuerpo sano y podamos llegar a la meta, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo que cuando me quebré este dedo pequeño, es el único hueso que me he quebrado, gracias a Dios, ¿verdad? Hay otros que tienen como 10 quebraduras. Bueno, solo este me quebré. Pero recuerdo que cuando me lo quebré, no sabía que me lo había quebrado, pero el dolor era mucho. Entonces me lo vendé junto al otro. Entonces este otro ayudaba a este, porque entonces ya no se podía mover. Y si me topaba primero no topaba entonces este miembro estaba ayudando al otro, ¿verdad? En la noche a veces tenía que dormir, porque fueron varios días antes de que me diera cuenta que de verdad estaba quebrado. Tenía que dormir en cierta posición incómoda del cuerpo, ayudando para que durante la noche el dedo no fuera a topar en algún lugar, porque era usted sabe, cuando uno tiene un hueso quebrado y no se ha dado cuenta y se vuelve a golpear ahí, es un dolor muy grande, ¿verdad? Es un dolor que no se aguanta. Amén. También, obviamente, cuando uno está lastimado en alguna parte del cuerpo, el anhelo en uno es, ay, que esto se cure ya, ¿verdad? Uno está deseando que el cuerpo esté saludable. ¿O a ti te gusta andar así? ¿Te gusta andar con dolor de cabeza, dolor de brazos, de piernas, la espalda? No queremos que se acabe ese dolor y ya estar otra vez sanos. Y todas esas experiencias, esas cositas, ejemplos, creo que fueron lecciones, ¿verdad? Para ilustrarnos, hermanos, que de esto que estamos hablando, ¿verdad? Como miembros del cuerpo, debemos estar siempre alertas de qué manera nosotros podemos ser, o somos llamados a ser el soporte, la ayuda para otro miembro del cuerpo. Y muchas veces no es un golpe fuerte, ¿verdad? A veces son cosas pequeñas, pero si no le ponemos atención aún a cosas pequeñas, hermanos. Hoy en la mañana me cayó la jabonera en el pie. La jabonera es una cosa plástica así, y sin el jabón, solo la cosita plástica, me cayó en el dedo gordo. Y me dolió, pero poquito. Pero yo me seguí bañando. En eso como, tal vez, no sé, 15 minutos, segundos después, 15 segundos, sentía todavía ahí la reacción del golpe, ¿verdad? Me agaché y me sobé el dedo. ¡Ah, qué rico se siente!, ¿no? Y se desapareció esa sensación de que estaba golpeado, ¿no? Y pensé, ¿verdad? ¿Cómo es de veras? A veces es una cosa que nosotros decimos, pero si son el hermano tan chillón, la hermana tan chillón, el hermano que por eso se ofende. No, a veces es por una cosita pequeña. Ese miembro necesita que tú, que estás a la par, vayas y le digas, le alivias el dolor, ¿verdad? Si de veras fuéramos conscientes que somos un cuerpo, hermanos, de veras, qué amor se manifestaría en medio de nosotros, ¿verdad?
así como nosotros amamos nuestro propio cuerpo. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Amén. Y como cuerpo, hermanos, congregarnos es importante. Amén. Es importante congregarnos. Pero creo, hermanos, que es una de las cosas primeras que necesitamos entender, es por qué nos congregamos. ¿Ok? No sé si alguien aquí tiene una respuesta de por qué nos congregamos, hacia dónde nos estamos moviendo, cuál es la finalidad por la cual nos congregamos. Amén. Porque cuando no hay una claridad de por qué nos congregamos, hermanos, yo creo que es una de las razones por las que mucha gente abandona las iglesias, ¿verdad? Y no quieren ir a la iglesia. Y buscan cualquier excusa para no ir al culto, no ir al servicio, no ir a la iglesia, no congregarse. Y es porque o ellos no entienden el motivo, o en la misma iglesia no se vive eso. No se sabe hacia dónde va el pastor y hacia dónde va la congregación, sino simplemente llegamos, cantamos y ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, antes una regañada, ¿verdad? Según es el concepto de muchos, ¿no? Amén. Porque no es lo mismo cuando estamos trabajando en algo y tenemos un plano de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O un dibujo o una figura de lo que estamos haciendo, ya sea construir una casa o cocinar un pastel, ¿verdad? Tan bonito que es, porque así fuimos creados por Dios. Tener ese concepto de que bueno, está en lo que somos nosotros, querer saber qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Nadie se pone a cocinar y meter cosas, no sabe ni lo que está haciendo, no. Sino tener el plano de cuál es la finalidad de por qué lo estoy haciendo. Y a veces va a llevar tiempo, ¿verdad? Hay recetas que llevan mucho tiempo, ¿verdad? Hay recetas donde hay que meterlo al horno en temperatura baja 3 horas, ¿verdad? Y ahí estás esperando, pero no te importa la espera, porque sabes, tienes la idea de qué es lo que va a ser al final, cuál va a ser el resultado. Pero no es lo mismo si estás en un trabajo, ¿verdad? Y donde estás haciendo algo que uno no sabe ni para qué va a servir eso, ¿verdad? Y ahí estás día tras día en ese trabajo, ¿verdad? Por lo general son trabajos de fábricas, ¿verdad? Donde están fabricando un montón de cosas y tú no sabes ni para qué las están haciendo. Tal vez tú eres el encargado solo de que te pasan una tabla y le metes 3 clavos, pum, 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 ya. Otra tabla, pum, 3 clavos. Otra tabla, 3 clavos, ya. Y así te la pasas todo el día, metiendo clavos en tablas y no sabes para qué sirven para qué van a servir esas tablas. No sabes nada. Y así día tras día y mes tras mes. ¿Cuántos aguantarían un trabajo así años? ¿Aguantarías, hermano? Ir a trabajar, a meter clavos en una tabla o a apretar unos tornillos que no sabes ni para qué van a servir esas cosas que estás haciendo. Es la razón por la que creo que muchos cristianos van a la iglesia y levantar las manos, ¿verdad? Y orar. Y ahora están cantando, ¿verdad? Bueno, este predicador por lo general predica tantos minutos, ¿verdad? Ya se va a acabar, qué bueno, ¿verdad? No hay una razón, entonces cada vez se hace más difícil, más aburrido y al final dejamos de asistir, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos las razones por las cuales congregarnos. Amén. Y algunas de las razones de por qué congregarnos entonces, o dicho de otra manera, algunas cosas que no podríamos lograr sin congregarnos. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. O sea, algunas razones de por qué es que nos congregamos. También lo podemos decir de otra manera, algunas cosas que no podríamos cumplir, hacer
lograr si no nos congregamos. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice así. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Esto es, estamos hablando del cuerpo y nosotros como miembros. No perdamos de vista eso, hermanos. Entonces, como miembros del cuerpo, somos responsables, es nuestra responsabilidad mantenernos como acabamos de leer, purificados los corazones de mala conciencia, lavados con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok, yo creo que esas cosas que acabamos de leer son cosas que las podemos hacer sin congregarnos, ¿verdad? Podríamos mantener nuestro corazón limpio sin congregarnos, buscando al Señor, leyendo su palabra, recibiendo de su espíritu. Pero queremos leer algunas cosas más. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, esto sí ya no, esto sí no se puede hacer si no nos congregamos, ¿verdad? Si no tenemos relación los unos con otros, si no por lo menos hay un grupo pequeño de 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. No podemos, no podríamos. ¿Cómo podríamos estimularnos al amor y a las buenas obras, verdad? Y esto va para personas que solo están sentadas, tal vez, perdónenme, alguien que esté escuchando esto por internet, ¿verdad? Y es de las personas que en su sala, en la sala de su casa, prenden su televisor, su computadora y ven un mensaje, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Ay, el Señor me habló, el Señor me tocó. Pero ¿cómo? Yo pregunto, ¿cómo tú vas a ir y cumplir esto? Estimularnos al amor los unos a los otros. Ya tú a ti mismo te amas lo suficiente, ¿verdad? De más. Solo congregándonos vamos a poder cumplir esto. Verso 25, no dejando de congregarnos, es lo que dice, ¿verdad? O sea, inmediatamente de que dice que nos estimulemos al amor unos a los otros, dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? ¿Cuánto más? Entonces, razones para congregarnos. Una, considerémonos unos a los otros para 2 cosas: estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo que dice ahí. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, no solo el amor, no es como hemos oído, ¿verdad? No es solo palabras, sino también es hechos. Por eso el Señor ahí pone al amor y a las buenas obras, porque con nuestras buenas obras estamos demostrando que de verdad amamos. Número 2, exhortándonos unos a los otros. Es algo que tampoco podríamos lograr si no nos congregamos, hermanos. Exhortándonos unos a los otros. Amén. Y esto es difícil en las iglesias, de verdad, en el pueblo de Dios. No digamos afuera en la calle, ¿verdad? Si tú le dices al vecino que ni es cristiano, hey, mire que ahí en su jardín atrás hay un problema, muchas veces te resultan, ¿y usted qué le importa, verdad? Pero lastimosamente en la iglesia también sucede eso. Y por eso muchas veces los cristianos se abstienen a decirle algo a un hermano porque sienten que ese hermano lo va a tomar mal y se va a enojar, ¿verdad? Pero deberíamos estar abiertos y dispuestos a recibir una exhortación, ¿verdad? Decir, hermano, ¿por qué le contestaste así al hermano? Yo estaba ahí y eso no estuvo bien.
eso que le dijiste fue muy rudo. ¿Por qué no estás dispuesto a decir, oh sí hermano, de veras que sí, perdóname, voy a buscarle? No, te enojas, ¿verdad? ¿Y tú quién eres, verdad? Si también tú aquí, allá, empieza el pleito, pero el Señor nos llama como cuerpo, porque acabamos de leer ahí que tiene que ser un lugar donde, leímos ahí, donde no hay división, ¿verdad? Amén. Lo leímos en el pasaje que leí de 1 Corintios 12, ¿verdad? Donde no hay división, es lo que el Señor busca, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Y por último, bueno, número 3 ahí, de lo que acabamos de leer en el verso de Hebreos, este pasaje de Hebreos. Nos congregamos porque eso nos va a ayudar para una preparación para la venida del Señor, como lo dice ahí, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice, ¿verdad? Entonces, eso está dando a entender que no dejemos de congregarnos, tanto más que el día se acerca. Cuando veis que el día se acerca, y hermanos, si eso fue hace casi 2000 años, ¿verdad? ¿Cuánto más ahora? Que el día del Señor está más cerca todavía. Entonces nos congregamos para eso, como lo que acabo de mencionarle hace un momento, ¿verdad? Sí, el día de ayer que estaban los misiles en camino hacia Israel, todos estaban buscando dónde esconderse en sus búnkers, familia, unirse otra vez, ¿verdad? Tal vez hasta el hijo que ni andaba fuera, lejos de la casa, ahí solo vagando en la ciudad, ayer sí buscó a su familia, ¿verdad? Y sí, llegó y se unió con su familia. Tanto más que el día se acerca, el Señor quiere unirnos, no solo como familia, sino la iglesia también. La iglesia. Amén. Porque hermanos, estamos reuniéndonos les dije al principio que lo más importante es esperar la venida del Señor, su visitación, ¿verdad? Como sucedió en esta tarde. Porque cuando Él viene, Él nos habla, nos toca, y nuestra esperanza es que en un momento difícil Él hable y nos guíe con palabra de ciencia, con profecías, con una dirección divina. Pero si no nos estamos congregando, ¿cómo vas a oír? ¿Y cómo vas a ser guiado junto con el cuerpo del Señor? Amén. En Hechos capítulo 2, verso 42, miramos lo importante del compañerismo también, como parte del congregarnos, ¿verdad? Porque congregarnos promueve el compañerismo, ¿verdad? Es otra de las razones por las que nos congregamos. Ya les mencioné 3, esta es la número 4. En Hechos 2, verso 42 dice, hablando de la iglesia en el principio, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. O sea que ellos se reunían, ellos tenían comunión, dice, unos con otros. Esa palabra comunión es la palabra griega koinonía, que significa compañerismo, ¿verdad? En el verso 42. Tenían compañerismo unos con otros, es lo que dice ese verso, y la palabra esa koinonía significa compañerismo, significa comunión, una unión común, ¿verdad? Todos con un mismo propósito, una misma idea, un mismo sentir. Es la comunión. También significa participación, la palabra koinonía, ¿verdad? Como cuando a veces hay alguna actividad de damas por algún baby shower o algo así, o de niños. Los niños pues es más difícil encontrarlo, pero por lo general los niños todos están dispuestos a participar, ¿verdad? Pero ya en los adultos como que nos volvemos un poco raros, ¿verdad? Ya dejamos de ser niños, pero muchos se vuelven aburridos, enojados, amargados. Y como recuerdo en un campamento hace años, yo creo que fue
no me acuerdo si fue bueno, la cosa es que había un río y empezaron a tirarse al agua, ¿verdad? Y unos con otros, y de repente empujaron a uno que se puso, pero de verdad, hermanos, enojado. Yo nunca lo había visto esa persona tan enojada porque lo habían empujado al agua, ¿verdad? Bueno, no voy a meterme a decir que como si estuvo bien, no estuvo bien, etcétera, pero lo que quiero decir pues es que si estamos en un compañerismo, debemos participar. No que nos hagan participar a la fuerza, pues, pero voluntariamente participemos. Es de lo que incluye la palabra koinonía, y es una de las razones por la cual nos congregamos, ¿verdad? Para tener comunión los unos con los otros, hermanos. Va a ser imposible cumplir los mandamientos de Dios si no nos congregamos, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a cumplir el mandamiento más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, si no nos congregamos? ¿Cómo, hermanos? Porque la Biblia dice que las personas malas aman a sus hijos, ¿verdad? Los gentiles, dice ellos, aman a sus hijos, aman a los que le aman. Eso lo hace cualquiera. Pero aprender a amar a todos aquellos que llegaron a la cueva de Adulán con David, ¿verdad? ¿Recuerdan? La Biblia dice que David se le empezaron a unir un montón de gente cuando él andaba huyendo de Saúl. Pero todos los que se le estaban uniendo a David, dice que eran gentes que estaban amargados de espíritu, eran gentes que andaban huyendo tal vez de la ley, era un montón de gente con un montón de ideas y de carácter, pero más enojados que el que tiraron al río. Sí, acuérdense que cuando fue lo de Ziklag, que llegaron a vandalizar todo el campamento de David, estos mismos de la cueva de Adulán, ¿verdad? Ahí se les salió lo que tenían guardado, porque dice que estaban hasta pensando en matar a David, porque culpa de David pasó esto. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a poder aprender a manifestar el amor de Dios, hermanos? Con los que amamos, eso es fácil, ¿verdad? Pero por eso no es excusa cuando alguien dice, no, yo no voy a la iglesia, pues que ahí estoy lleno de hipócritas, lleno de mentirosos, lleno de esto, de lo otro. Digámosle, sí, hermano, perdónanos, pero ayúdanos, porque aquí todos tenemos errores, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice que todos nos ofendemos de alguna manera, pero debemos buscar la koinonía, hermanos, y el Señor va a ayudarnos, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que va a traer la unidad. Amén. Ahora quiero que miremos que en esto de congregarnos, para lograr esa unidad, ese milagro que el Señor quiere hacer, Él ha dado dones, ha dado ministerios y ha dado operaciones, todas por el mismo Espíritu. ¿Ok? O sea, el Señor no es como que junte el Señor ahí en un cuarto, mete un montón de gatos con un montón de ratones y que se hagan amigos, ¿verdad? No, Él nos da las herramientas, nos da lo que necesitamos para lograr alcanzar ese propósito que el Señor tiene, ¿verdad? Porque si Él no interviniera, hermanos, imagínense como nosotros veníamos. Hoy cantamos, el primer coro que cantamos hoy, ¿cuál fue? Ahora ya no soy igual, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ese cantamos. Y qué bueno que ya no somos los mismos. Imagínense que fuéramos los mismos aquí todavía reunidos. Serían unas batallas horribles, ¿verdad? Pero el Señor hace la obra y para eso Él ha dado dones, ministerios y operaciones. Leámoslo en 1 Corintios capítulo 12, ahí donde leímos hoy, pero empezamos a leer en el verso 12. Ahora leamos arribita de donde leímos hoy, verso 4 al 7. Ahí dice en 1 Corintios 12, verso 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y yo quiero que subraye esto: para provecho.
¿Ok? Dios nos da esas manifestaciones de su Espíritu, ya sea dones u operaciones o algún ministerio, para provecho. ¿Pero para provecho de quién? En Guatemala, cuando estamos almorzando, comiendo, y cuando terminamos de comer, es costumbre que todo el mundo, la mayoría, pues la gran mayoría, cuando terminan de comer se levantan y dice, buen provecho, dice. Es lo que dicen, ¿verdad? Y yo sé que nuestros hermanos mexicanos no acostumbran eso y se quedan, ¿qué le pasa, verdad? Pero tal vez tiene que ver con esto, la idea, ¿verdad? Porque buen provecho significa, bueno, ya terminamos, pero espero que a ustedes que comieron igual que yo les aproveche, que no les haga daño, que tengan un buen provecho de lo que comieron, ¿verdad? Ok. No es, me levanto y digo que me aproveche a mí, ustedes yo no sé, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces aquí está diciendo, dando esa idea, que el Señor nos da de sus dones, operaciones y ministerios para provecho, pero no nuestro, sino para provecho del cuerpo. Obviamente nosotros somos parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces va a ser para provecho de todos. Ya sea que tú eres el que actúa por medio de una operación de Dios o un don de Dios para provecho de otro o de otros, y al mismo tiempo va a ser para provecho tuyo, ¿verdad? Todo lo contrario sucede si nosotros nos encogemos, si nos encerramos y no participamos en el cuerpo como deberíamos de participar. Por eso les he animado que cuando estamos orando levantemos la voz. Si yo estoy sintiendo y estoy sintiendo hasta quebrantado por orar por alguien o por una necesidad, levanta la voz, porque el Espíritu Santo lo está moviendo en tu corazón para que toda la iglesia sea llevada en ese hilo donde el Espíritu Santo quiere que intercedamos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, estamos fallándole al cuerpo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, con esto de que el Señor da dones, da ministerios para provecho, Él está mostrándonos que Él está interesado en su cuerpo, ¿verdad? Él está interesado en que su cuerpo crezca, como dice Efesios, a la medida del varón perfecto. Amén. Amén. Aquí en este pasaje, no lo vamos a leer, usted lo puede leer después, pero allí en este capítulo el Señor empieza a hablar de los dones, ¿verdad? Y dice cuáles son los dones. Algunos dice tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o fe, o sanidades. Imagínense alguien que el Señor utiliza porque no todos son manos, no todos son ojos, ahí en este capítulo es donde lo dice. Primero está diciendo, hay unos que tienen sanidades, otros el Señor les va a dar don de milagros, a otros el Señor les va a dar don de profecía, a otros el Señor le va a dar discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero entonces más adelante dice que la mano no debe enojarse o el ojo no debe decir, pero ¿por qué yo no soy oído? O el oído, ¿por qué no soy ojo? ¿Verdad? Obviamente a cualquiera de nosotros dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser oreja o quieres ser ojo? Pues todos vamos a decir ojo, ¿verdad? Pues más bonito ser ojo que oreja, ¿o no? Oh, sí, pero si no tienes orejas, no tienes oído, y aunque tengas ojos, cuando sientes ya te cayó un avión encima porque no oíste a qué horas venía. Se oía el ruido. Solo sentías un viento, ¿verdad? Cuando sentiste, cayó un piano en la cabeza. Bueno, todos los miembros del cuerpo son útiles y todos los dones también. Entonces el Señor reparte sabiduría a algunos, como lo dice ahí, ¿verdad? Una palabra de ciencia o don de fe, ¿verdad? Entonces, todos esos dones son para, no se nos olvide, para provecho. Dice la Biblia que es para edificación del cuerpo, hermanos. Y si nosotros, el Señor nos da uno de esos dones y no lo expresamos, no
no accionamos cuando el Espíritu se mueve en nosotros, estamos fallándole al cuerpo, ¿verdad? Es como que te cae una piedra en la cabeza y está el dolor ahí y la mano no quiere ir sobarlo, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? A veces mi perro se golpea por andar corriendo, se golpea la cabeza y los perros no se soban, a menos que sea muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando se golpea, yo estoy ahí, yo lo sobo, porque, ay, pobre, a sentir rico, ¿verdad? Porque es feo un golpe duro y que la mano no quiera obedecer, ¿verdad? Los dones son para que accionemos, hermanos. Amén. Dice el verso 11, ahí donde estamos en 1 Corintios 12, verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como dice, como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Amén. ¿Cuántos no quisiéramos tener el don de sanidad? A ver, ¿cuántos quisieran el don de sanidad? Bueno, todos dirían, ah, yo sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quisieras el don de sanidad? Yo creo que necesitamos escudriñar nuestros corazones. ¿Por qué queremos las cosas, hermanos? Amén. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Qué porcentaje de gente se mete a las universidades a estudiar medicina? Porque de verdad tienen un anhelo de ir al mundo y ayudar a los enfermos. Son pocos. La mayoría de los que se meten a estudiar medicina es porque saben que los doctores andan en un carro de último modelo siempre y de los mejores, ¿verdad? Y viven allá en Palos Verdes, ¿verdad? Por eso, yo quiero ser médico porque los médicos ganan mucho dinero. Y eso es lo que triste, es lo que pasa en la iglesia, ¿verdad? Cristianos que dicen, yo quiero ser pastor, ¿verdad? Yo quiero ser un evangelista, yo quiero tener el don tal, los dones, todos los dones, ¿verdad? Pero ¿por qué los quieres? Para ti. Porque eso te va a dar fama, te va a dar una reputación, te va a dar un lugar en la iglesia, ser reconocido por los demás, o porque tú entiendes que esos dones son para edificación del cuerpo. Amén. Capítulo 12 acabamos de leer, ¿verdad? De los dones dados por el Señor, operaciones y ministerios dados por el Señor para edificar la iglesia. Y todos nosotros como miembros del cuerpo recibimos esas habilidades, digámoslo así, o esas gracias de Dios para nosotros poder ministrar en el cuerpo según el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. O sea, no es bueno que alguien que el Señor no le está dando ministerio se meta a ser un ministro, porque entonces no está funcionando la cosa. Tiene que cada parte del cuerpo funcionar para lo cual Dios lo puso allí. Pero luego llegamos al capítulo 13 de Primera de Corintios y el apóstol dice, pero yo les muestro un camino más excelente, el amor, ¿verdad? Como quien dice, están todos estos dones, todos estos ministerios y operaciones para edificar el cuerpo, porque todos somos miembros los unos de los otros, pero les muestro un camino más excelente y es el amor. O sea, todo eso que acabamos de oír, capítulo 12, sin amor, ahí lo dice, si usted lo quiere leer después del capítulo 13, ¿verdad? Viene a ser inútil. Inútil. Si no hay amor, ¿de qué sirve que tú seas la profetisa de la iglesia, verdad? Yo sé que hay iglesias así, ¿verdad? Donde la profetisa de la iglesia, ¿verdad? Y lo que ella dice. He conocido iglesias donde la profetisa, que en todos los servicios profetiza, después cuando termina el servicio es común que lleguen otras hermanas. Ay, hermana, ¿será que fíjese que esto? A derramar sus penas, ¿verdad? Para ver si la profetisa les da una palabra, ¿verdad? Hermanos, todo eso no sirve para nada si no hay amor. ¿Okay? Es lo que dice 1 Corintios 13. Pero no vamos a meternos ahí, solo sigamos adelante. 1 Corintios 14, verso 1 dice, ya habiendo hablado del amor, que es lo más importante, ahora dice 1 Corintios 14, verso 1, seguid el amor y procurad
los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, en el 14 nos da para que, por aquellos que dijeron, entonces olvidémonos de los dones, solo con el amor es suficiente. No. Capítulo 14 dice, sí, seguid el amor y, dice, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo que quiero enfatizarles, hermanos, en esta tarde a nosotros. Procuremos los dones espirituales. Amén. Procuremos los dones espirituales. Tal vez tú ya estás viejito para meterte a la universidad y estudiar ingeniería, pero nunca es tarde que tú, miembro del cuerpo del Señor, le pidas, Señor, dame de tus dones para poder ser un vaso útil a mis hermanos. Todo movido, ¿por qué? Por el amor, ¿verdad? No por intereses propios, sino un amor por el pueblo de Dios, un amor por el cuerpo del Señor, para que sea edificado, para que sea para provecho. Amén. Es lo que está diciendo 1 Corintios 14, verso 1. Sigamos el amor, sí, porque sin él nada va a funcionar ni nada va a valer nada, pero procuremos los dones espirituales y añade, pero sobre todo que profeticéis. No sé, pero el apóstol Pablo aquí está, o el Espíritu Santo está poniendo la profecía como uno de los dones más importantes, ¿verdad? Amén, porque sabe que profecía es como el don que nos está señalando el camino, ¿verdad? Las profecías. No es lo mismo una sanidad, ¿verdad? Sanaron a un enfermo, sanó, qué lindo. No, la profecía habla muy claro en el camino hacia dónde debemos ir, qué decisiones debemos tomar, etcétera. En la profecía del Señor, el espíritu de profecía. 1 Corintios 14, ahí donde estamos, verso 26, dice una pregunta al apóstol Pablo, porque es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Somos un cuerpo y como miembros del cuerpo debemos estar unidos, debemos reunirnos, no debemos dejar a un lado el congregarnos. Es importante congregarnos, es en lo que estamos hablando ahorita. Y entonces dice el apóstol Pablo, después de todo lo que habló, capítulo 12 y 13, ahora dice en el verso 26 del 14, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Entonces, entre las razones de por qué congregarnos, esta es la número 5, para edificarnos, hermanos, para edificarnos. Todo lo que podamos aportar, según aquí menciona en el verso 26, ¿verdad? Salmo, como el domingo pasado, ¿verdad? Fue cuando, fue el pasado, cuando la Santa Cena, cuando fue el antepasado. Cuando pasaron a cantar las niñas, ¿recuerdan? Eso debe ser para edificación. Cuando pasaron a cantar hermana Eloís, y si alguno de ustedes siente ese deseo, no se detenga, solo hablemos y que todo sea hecho en orden, como cuando el Señor habla del orden en la iglesia, ¿verdad? Pero todos deberíamos participar de una manera, de otra, según los dones, las operaciones y lo que el Señor nos ha dado. Amén. Así que si tú tienes un salmo, un canto, una alabanza al Señor, y tú crees que el Señor te está moviendo a que lo hagas, no nos detengamos. Ay, no, es que qué vergüenza, ¿verdad? ¿Vergüenza qué? Estamos robándole al cuerpo de Cristo. Doctrina, lengua, cuando dice aquí, si alguno tiene lengua, obviamente es el don de lenguas, ¿verdad? Acabamos de leer en el capítulo 12, que es uno de los dones, don de lenguas. O si alguno tiene una revelación, o la interpretación de las lenguas, que se haga todo para edificación. Entonces, en pocas palabras, hermanos, no defraudemos al cuerpo al que pertenecemos, que es el cuerpo del Señor. No lo defraudemos deteniéndonos, pensando en que no, es que yo no puedo, no es que no se trata de si yo puedo, si de dónde vengo. Siempre, tú eres parte del cuerpo,
Deja que el Espíritu te utilice, te dé lo que Él quiere darte según Él quiere, no lo que según nosotros queremos, pero no nos detengamos porque estamos defraudando el cuerpo del Señor. Amén. Amén. Solo quiero mencionar esto, creo que es importante. ¿Qué hacemos cuando un miembro del cuerpo está enfermo, verdad? Eso creo que no lo podemos dejar a un lado porque sí vale la pena mencionarlo. No podemos, si nos damos cuenta que un miembro del cuerpo está enfermo, no debemos ignorarlo, ni mucho menos taparlo, ¿verdad? Hacernos cómplices, porque eso le hace daño al cuerpo. En lo físico es así, ¿verdad? Si te lastimaste un dedo o un pie en una cortada con un metal, algo, y de repente ves que se empieza a poner negro, ¿verdad? Y ya no lo sientes mucho. No vamos a aliviar el cuerpo y a ayudar al cuerpo si lo ignoramos o si mejor lo cubrimos. Tenemos que accionar. Y voy a mencionar esto, es difícil lo que voy a decir, pero si es necesario tener que amputarte el dedo por el bien del cuerpo, ¿se hace eso o no se hace eso con el cuerpo? ¿Sí o no, hermano? Entonces en lo espiritual es igual, hermanos. En lo espiritual es igual. ¿Recuerdan cuando Pablo en Corintios dice, saquen a ese pecador, que era un hombre que estaba pecando feo, ¿verdad? En la iglesia. Y Pablo dice, sáquenlo para que aprenda. Porque si se queda ahí la manzana podrida, pudre las demás. Entonces, hermanos, necesitamos ser leales con eso. Amén. Cuando tú vas obviamente no vas el dedo no se lo va a decir al otro dedo o al pie, ¿verdad? Sino se lo dice a la cabeza, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? Los ojos miran el dedo morado y entonces los ojos se lo dicen a la cabeza, ¿verdad? Y le dicen, hey, mira, eso no está bien. Entonces la cabeza va a actuar. Entonces eso es en lo espiritual así. Entonces si el ojo va y le dice a la cabeza, hermano, fíjese que yo me di cuenta de esto, o fulano sucedió aquello, no es chisme, sino es lealtad hacia el cuerpo, ¿verdad? Porque si esperamos que pase el tiempo, ¿cuántas veces no ha sucedido aquí en la iglesia que pasa un caos y resulta que hubo un problema, un hermano, y al fin se va? Y ya que se fue, llega alguien y dice, ay, hermano, perdón, fíjese que yo me di cuenta de eso hace 3 años. ¿Y por qué no dijo nada? Hacen así como que, ¿quién soy yo, verdad? No, hermanos, somos miembros del cuerpo, somos responsables, eso es la palabra tal vez, ¿verdad? Somos, no solo que somos miembros del cuerpo para edificarnos, sino que también somos responsables de velar por la salud del cuerpo del Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y yo quiero terminar, que cada uno de ustedes hoy quede en sus corazones esto que dice aquí: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Así de pie, digámosle hoy, hermanos. Como les dije hace un momento, no pensemos que el Señor se fue, ¿verdad? Después Él está aquí. Cuando empezó el servicio en la adoración el Señor estaba moviéndose, tocando nuestros corazones. Él todavía está aquí, todavía está el Espíritu Santo aquí. Y queremos dar un momentito ahorita para que cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y le digamos, sí, Señor, más de ti. ¿Recuerda? Estábamos cantando ese coro, más de ti, Señor. Señor, no es malo, hermano, por favor, oiga, no es malo que tú le digas, Señor, impárteme alguno de tus dones. Espíritu Santo, impárteme alguno de tus dones. Impárteme, Señor, dime, prepárame para que yo pueda edificar al cuerpo. Amén. Entonces cantemos una vez más de ti. Y al mismo tiempo estás diciéndole, sí, Señor, Espíritu Santo, hay 9 dones.
9 dones. Don de sabiduría, don de ciencia. Él es el que viene, está aquí y tiene mucho que dar, hermanos. El Señor no tiene escasez. Él no tiene escasez. Él puede darte el don de sanidad, don de milagros, don de profecía. Él está aquí y lo quiere hacer. Eso sí, hermanos, por favor, escúchame. Él quiere dárnoslo. Está en nosotros creer lo que Él ha dejado escrito en su palabra, levantar nuestro corazón y esperar. Esperar. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque todo lo que hacemos es por esperar en Él. Amén. Cuando el Espíritu Santo vino la primera vez en el Pentecostés, estaban todos juntos, reunidos, estaban congregados, esperando. En Hechos 13, cuando el apóstol Pablo está ahí con la iglesia, ¿qué están haciendo? Están congregados, ayunando, orando, esperando. Cuando el Espíritu Santo habló, dice ahí en 1 Corintios 13, ¿verdad? Y dijo: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Imagínense, ahí fue donde Pablo y Bernabé recibieron el ministerio. Como les dije, Él da dones, da operaciones y da ministerios. ¿Pero dónde fue eso? Congregados. Él lo quiere hacer. Así que hoy y cada vez que nos sigamos congregando, no olvidemos que es porque Él está aquí y nosotros estamos esperando. En medio de la alabanza, en medio del compañerismo, en medio de ministrarnos unos a otros y amarnos unos a otros, estimulándonos al amor, estamos esperando que Él se mueva en medio de nosotros.